Nosotros, como sabes, como Tarsus, a nivel mundial nos dedicamos a la organización de foros internacionales de negocio, en donde estamos involucrados en varios segmentos, y uno de los segmentos de mayor crecimiento en todos los países es el tema energético, y sobre todo la parte de energías renovables, energías limpias, los métodos de producción de energía limpias, ¿no? A través de los años hemos identificado este crecimiento del interés de las soluciones basadas en hidrógeno, porque tiene una característica única, que es el poder ayudar a que otras energías limpias tengan una viabilidad mayor de la que ya tienen actualmente. Y me refiero especialmente, por ejemplo, al tema eólico, el tema solar, ¿no? Como sabes, estas energías, esos métodos de obtención de energía a través del viento o el sol, tienen ciclos. El caso del solar es ciclo diario, y el viento son variables, ¿no? Esto los hace que tengan la generación de energía, esa variabilidad, pues las pone en una condición no óptima para satisfacer la demanda. Entonces, el hidrógeno viene aquí a ser un capacitor muy interesante, porque el hidrógeno le da esta característica de seguridad a las dos energías. Al transformar la energía eléctrica generada por el viento y por la radiación solar en hidrógeno, el hidrógeno es un elemento que se puede almacenar y que se puede convertir en energía en cualquier momento y en función de la demanda. Entonces, esto es uno de los grandes avances que tienen las energías limpias. Creamos esta exposición Expo Hidrógeno, que es su segunda edición, se lleva a cabo del 7 al 8 de febrero en Cintermex, en Monterrey, Nuevo León, y que va a presentar, pues, primero que nada, un programa de muy alto nivel de discusión sobre cómo se encuentra la industria de hidrógeno a nivel mundial, ¿sí? Cómo está México en esta industria y cuáles son estos elementos o estos retos que tenemos como país y como industria que cumplir para podernos integrar a este crecimiento de la energía, ¿no? Es muy interesante porque están en este foro, se suman todos los jugadores. Está con nosotros la Asociación Mexicana de Hidrógeno, la Asociación Internacional, la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, el Clúster de Energía de Monterrey, ¿sí? Están obviamente las oficinas de gobierno que pues están involucradas en el tema energético, para pues discutir y platicar básicamente pues cuál es esta agenda que México debe de tener, el plan de ruta, para pues ser parte importante de este desarrollo. Este desarrollo va a suceder, hagamos lo que hagamos nosotros, ¿no? Los mexicanos. Lo que necesitamos como mexicanos es subirnos a este tren del hidrógeno. Lo visualizamos como la fuente de energía del futuro, porque es un producto, es un elemento que se puede producir prácticamente en muchas circunstancias, ¿no? O sea, tú puedes agarrar en la destilación del petróleo, tienes un subproducto que es hidrógeno, que se conoce como hidrógeno gris, porque viene obviamente de una fuente fósil. Lo puedes obtener, por ejemplo, del metano. El metano es el gas que generan tanto los rellenos sanitarios como las granjas porcícolas, etcétera. Entonces, ese también se puede obtener el hidrógeno de eso, y son conocidos como hidrógenos azules. El hidrógeno verde lo puedes generar a partir del agua, ¿no? Es tan abundante el hidrógeno que si nosotros tratamos de equivalerlo contra otra fuente tan disponible de energía, prácticamente no existe. Y no solamente en el planeta Tierra, sino a nivel planetario. Para poder llegar, por decir algo, a la exploración a Marte, para poder colonizar Marte, uno de los proyectos es que la generación de combustible en el futuro, estamos hablando del año 2050, no lejos, o sea, estamos hablando de quizás 27 años adelante, se va a generar a partir del agua que está en los polos de la Luna y de Marte, para generar el combustible para poder colonizar el planeta Marte, para poder poner una estación espacial en la Luna, ¿no? Es el elemento más económico en ese sentido. Hoy en día la tecnología permite que lo separemos del agua, ¿sí? Y cada vez más crece el uso y las aplicaciones. Hoy
aplicaciones más generalizadas son en vehículos pesados. Estamos hablando de trailers, estamos hablando de camiones, barcos, trenes, que tienen características únicas, sobre todo por sus tamaños, y que pueden pues funcionar, pueden tener almacén de hidrógeno dentro del vehículo, y pueden tener celdas de combustible y generar y moverse a través de estos motores eléctricos, ¿sí?, que utilizan la energía que genera la celda de combustible. Pero ya existen marcas de vehículos que se mueven a través de hidrógeno, ¿no? Inclusive se les conoce como vehículos que se mueven a través de hidrógeno, para separarlos de los vehículos que utilizan exclusivamente baterías, que son los más generalizados de la rama eléctrica. Pero obviamente en las baterías tenemos un tema importante, que es qué se hace con las baterías en el futuro, ¿no? Si pensáramos que todos los vehículos tuvieran baterías, pues en el futuro tenemos un pasivo ambiental importante, que es baterías con elementos que pues son elementos serios para reciclar y para poder llevarlos a buen fin, ¿no? Entonces el hidrógeno es la opción más limpia que tiene la industria para descarbonizar la actividad humana, ¿no? Entonces esa es un poco la razón de que vemos y ve en general la sociedad el hidrógeno como el combustible del futuro. En el tema de la iniciativa privada, es una industria que va a requerir muchas de las capacidades que ya tenemos, por ejemplo, en México, para producir los elementos que se requieren. O sea, básicamente tenemos inclusive patentes mexicanas para electrólisis, para celdas de combustible, para elementos de almacenaje y de transportación de hidrógeno. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber muchas empresas interesadas tanto en producir estas tecnologías que sean importadas o las nacionales. Como país, nosotros lo tenemos que ver pues como una realidad necesaria. O sea, México está buscando hacer una transformación energética al igual que los demás países. No podemos hacerlo a base de petróleo, lo tenemos que hacer a base de métodos limpios de producción de energía. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes para poder cumplir con esa meta que México se ha impuesto con los diferentes acuerdos que ha firmado. ¿Sí? Necesita ir sumando elementos como esto, ¿no? En la canasta de oferta de energía van a tener que haber elementos que sean pues de huella cero, como estas tecnologías de hidrógeno, ¿no? Y tenemos todo lo que se requiere, ¿no? Tenemos capital, tenemos obviamente la inteligencia, tenemos la vocación de manufactura. Entonces México tiene, y sobre todo estamos en un lugar estratégico, ¿no? Con el mercado más importante, somos parte de ese mercado. Entonces nosotros vemos que hay son los elementos necesarios para que esto crezca de manera importante en nuestro país. Y prueba de ello, creo que el año pasado que hicimos la primera edición de este evento, de H2 Expo Hidrógeno ahí en Monterrey, pues tuvimos una asistencia importantísima de gente. Estamos hablando de un evento que era pequeño y tuvimos más de 1,000 personas asistiendo, y de estos más de 350 expertos que fueron a capacitarse en todos los diferentes temas, tanto de mercado como de industria como de academia. Yo creo que en ese sentido hay mucho interés. Nosotros ya lo habíamos notado en los diferentes eventos que hacemos, pero lo vimos muy tangible en febrero del año pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el evento cumple con esa función, que es una de las funciones más importantes de una exposición como H2 Expo Hidrógeno, es ser el lugar en donde se reúnan todas las voces interesadas y conocedoras de este tema, para plantear y desarrollar el futuro, ¿no? Con respecto al año pasado, ya tenemos un evento que en muchos de los indicadores está muy por arriba de lo que esperábamos. En términos de interés, tenemos al día de hoy, ya superamos más de 1,200 personas interesadas ya en asistir a las conferencias, cuando el año pasado teníamos en estas fechas alrededor de 250, entonces estamos por lo menos 4 veces más arriba. En la parte de exposición tenemos alrededor del doble de empresas que tuvimos el año pasado.
Y en general todo el ambiente ha sido muy bueno, sobre todo por el apoyo de nuestros aliados estratégicos. Nosotros pensamos que vamos a tener un evento muy exitoso que va a hacer pues un poquito esta plataforma para que se ubique este evento como el evento de referencia para discutir estos temas y que vaya acompañando al desarrollo de esta industria en el futuro, ¿no? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista energético, cuánto inyecto de un lado y cuánto saco de energía, quizás el hidrógeno al día de hoy con las tecnologías es no tan eficiente en términos de lo que puede producir de trabajo por la energía que se utiliza. Sin embargo, esto es debido a que hay que hacer esta separación del hidrógeno. Pero cuando utilizamos las energías limpias que ya se generaron a través de solar y de fotovoltaico, se vuelve un proceso mucho más eficiente. El hidrógeno es un gas que es muy energético, o sea, es muy explosivo. Entonces mejora las características de otros combustibles como el gas natural. En muchos casos, para ciertas operaciones, por ejemplo, en donde se requiere temperatura, se utiliza gas natural y se utiliza hidrógeno. Por ejemplo, la industria de la construcción, en los hornos de concreto, de cemento, utiliza gas natural y utiliza hidrógeno para subir la capacidad energética, la capacidad de BTUs de gas. Entonces, depende de la aplicación, es más eficiente uno u otro. Hoy, por ejemplo, un automóvil es quizás no tan eficiente como un automóvil de gasolina en términos de lo que tiempo que invierto en cargar la gasolina, el costo que tengo de gasolina y demás. Sin embargo, ya hoy lo que podemos ver es que el tiempo de cargar el hidrógeno es casi igual que la gasolina y me da la autonomía que me da un carro y me da, o sea, casi la misma autonomía, pero me da un tema importante que es una huella de carbón o los efectos colaterales prácticamente es cero. Entonces, si lo vemos en la ecuación completa y contamos los efectos colaterales que tiene, por ejemplo, efectos a la salud, el hidrógeno deja atrás a todas las tecnologías de generación de energía por mucho. De manera inmediata vemos, por ejemplo, empresas mineras que están muy interesadas en utilizar el hidrógeno, porque en la minería tenían que utilizar vehículos de combustión interna de diésel y de diferentes combustibles que en las minas tienen que hacer todo un proceso para sacar estos gases que contaminan y que probablemente hacen ambientes que no son propicios para la salud. Entonces el hidrógeno es un producto, un combustible idóneo porque pues no tiene ese efecto. En las cementeras, de manera importante, sin duda la automotriz está creciendo día a día. En la del autotransporte, en la parte de autotransporte de vehículos de pasajeros y demás, ya existen ejemplos en California donde existen ya hace varios años autobuses que se mueven a través del uso exclusivamente de hidrógeno. Ya existen los automóviles allá, inclusive hay estaciones de recarga de hidrógeno. Todo eso tiene que suceder en México. O sea, en realidad los retos que tenemos es armar el plan de ruta para que vaya desarrollándose la industria en México y vayan existiendo en la parte de electromovilidad, pues estaciones para cargar hidrógeno, que hoy no existen. Hoy si tuviéramos un vehículo de hidrógeno tendríamos que tener una planta de separación de hidrógeno directamente en la casa, o sea, no tiene la viabilidad o tener tanques. Existen empresas que ya separan el hidrógeno, obviamente lo venden, pero esto es un proceso, no existe ninguna industria que comience al 100%, pero vemos que el sentido, sobre todo la recepción que hay en la sociedad civil de un sistema que es altamente amigable con el medio ambiente, es muy importante. En términos de tecnología, hay diferentes métodos de electrólisis y de separación de hidrógeno del oxígeno que algunos tienen diferencias en sus rendimientos y en sus aplicaciones.
que presentan varias empresas que ya producen hidrógeno y que obviamente lo ponen al servicio, empresas especializadas en la compresión de gases, que es muy importante porque el hidrógeno, al ser un gas poco denso, para su transportación, su almacenaje requiere comprimirlo mucho. Entonces hay empresas dedicadas a la parte de compresión, empresas dedicadas a lo que es la producción de tanques para esto, empresas que están especializadas en la transportación, ya sea vía ductos o vía vehículos, que es muy importante. Un elemento fundamental que es las empresas dedicadas a la producción y comercialización de celdas de combustible, ¿sí? Que es el elemento que hace la generación de energía. Por supuesto, las empresas de baterías, de cables conductores, de todos los elementos que requieren un sistema eléctrico, y por supuesto también empresas consultoras, empresas que son integradoras de producto, etcétera, que estarán presentes. También todos los que se dedican a utilizar el hidrógeno en otros procesos, y que se fabrican tanto válvulas como sistemas de conducción o de inyección, todos estos estarán presentes ahí en la exposición. La verdad es que las empresas de generación de energía, por ejemplo, un Iberdrola está presente. ¿Por qué? Porque pues, ellos son una empresa de generación de limpia de energía, y que esto pues es una de sus líneas de crecimiento más importantes, ¿no? Entonces es una exposición que no es enorme, pero son empresas muy, muy importantes. Tenemos alrededor de unas 40 empresas de primer nivel. México tiene ya una experiencia de ser un país que ha desarrollado una ingeniería de primer nivel y una capacidad de manufactura de primer nivel. Hoy en día fabricamos cosas y productos de alta especialización para exportar, por supuesto, al mercado en el cual somos parte, el mercado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. O sea, vendemos el 80%, pero también a todo el mundo. Entonces, esto es un tema muy importante. Siendo esto un desarrollo de futuro en México, pues lo debe de ver con esos ojos. En segundo lugar, el mundo va a transitar hacia este tipo de energías, entonces qué mejor que sucede en nuestro país, ¿no? El hecho de producir el hidrógeno en nuestro país y poderlo enviar o producir los sistemas de almacenaje o producir las celdas de energía y electrolizadores nos da mucho valor de exportación, o sea, nos mantiene en ese nivel competitivo que debe de conservar México, ¿no? Entonces yo creo que por eso México tiene que subirse, y hay gente interesada en que así suceda, ¿no? El año que entra, en 2024, se va a llevar a cabo en Cancún el Congreso Mundial del Hidrógeno. Se lleva a cabo por ahí del mes de junio, y es un congreso que trae a todas las personalidades de todo el mundo, o sea, todos los desarrollos mundiales. México tiene una ubicación tan importante que todo el mundo lo ve como el lugar para estar. Tanto de nuestros amigos de Oriente como nuestros amigos de Europa nos ven con buenos ojos para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces, pues yo invito a todos los ingenieros, los inversionistas, todos los expertos de la industria automotriz, de autotransporte, de construcción y de la minería, que se acerquen a Expo Hidrógeno en Monterrey del 7 al 8 de febrero. Tendremos Expo Hidrógeno, la segunda Expo Hidrógeno, que presentará pues todos los temas de vanguardia, ¿no? En temas de cómo aprovechar el hidrógeno, cómo fabricarlo y cómo generar energía a partir de él.